que luego de hacer su efecto en ese tejido o órgano, esta misma hormona viaje de nuevo por el torrente sanguíneo y vaya a otro tejido o otro órgano a causar otra acción de otro tipo en ese órgano. ¿Ya? Puede ser que el tejido, glándula o órgano donde vayan a cumplir su acción vaya a ser que no todas las células tengan receptores para esa hormona. Puede ser unas que sí, pueden ser que unas tengan un poquito y pueden ser otras que no tengan ningún receptor para esa hormona y que solamente esa parte del tejido sea promovida, o sea, en todo caso haga su efecto esa hormona solamente ahí. Bien, ese mecanismo de acción de regulación hormonal está dado por un feedback o también llamado retroalimentación negativa. En la mayoría de las hormonas están mediadas por su mecanismo de feedback o de retroalimentación negativa. ¿Cómo es que funciona este mecanismo de retroalimentación negativa? Seguramente ya han escuchado en fisiología, ¿no es cierto?, para regulación del medio interno, que tienen retroalimentación negativa. Bueno, las hormonas también hacen lo mismo, retroalimentación negativa. Lo normal de una hormona es que reciba el estímulo a nivel de hipotálamo, empieza a secretar la primera hormona, que es la hormona liberadora. En este caso vamos a hacer un ejemplo con la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina va a estimular la adenohipófisis y va a empezar la síntesis de una segunda hormona a nivel de hipófisis, que en todo caso sería la hormona TSH, ¿no es cierto? Y aquí la TNH. Esta TSH o tirotropina va a hacer que va a salir de la adenohipófisis, va a viajar por el torrente sanguíneo y va a venir a hacer su efecto a nivel de la glándula tiroides, ¿no es cierto? Y aquí va a empezar a promover la síntesis de hormonas tanto D3, D4 y la calcitonina, ¿no es cierto? Estas hormonas van a tener y van a hacer su acción en la misma glándula tiroidea, pero también van a viajar por el torrente sanguíneo y van a unirse a otros receptores de otros tejidos de nuestro cuerpo para cumplir su acción. ¿Cómo qué acción o qué función tiene la hormona tiroidea? Puede ser que tenga acciones a nivel de la temperatura, nos ayude con la regulación térmica de nuestro cuerpo, tiene acción con el equilibrio de nuestro medio interno, tiene acción en la reproducción también, tiene acción en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de las proteínas, o sea, sus acciones son múltiples y ahí es donde va a viajar estas hormonas y van a cumplir su acción en el cuerpo. Una vez normalmente salgan estas hormonas, esta misma glándula y esta tercera hormona, o en el lugar de acción donde fue a realizar su acción, cuando ya esté depleta y esté llena, ¿no es cierto?, ya no necesite más hormonas, va a mandar una señal para atrás, o sea, de retro, de ahí viene el nombre de retroalimentación, diciéndole que ya no envíe más hormonas de 3, D4 ni calcitonina porque ya está completo. Al mismo tiempo y en simultáneo, esta va a mandar una señal a la adenohipófisis y va a cortar la producción de TSH o va a disminuir su cantidad de TSH. Al mismo tiempo y en secuencia, va a irse a hipotálamo y va a bloquear la función y la liberación de la TRH. Y con esto, en cascada y en consecuencia, va a dar una retroalimentación de regulación negativa, porque aquí, en la célula diana, ya no necesita mayor cantidad de hormona tiroidea porque ya realizó su efecto. Y entonces manda la señal en secuencia para atrás para que este mecanismo se regule. Mismo, si acá necesitara hormona tiroidea, hormona del crecimiento, la hormona que sea, va a mandar una señal igual para que esta cascada de secreción se libere y pueda cumplir su efecto
efecto en nuestro organismo, ¿ya? De esa manera se regula. Ahora, hay un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿no? Que la retroalimentación positiva es cuando no cesa el estímulo y necesita que se siga produciendo mayor cantidad y que no pare de producir mayor cantidad de esa hormona, ¿no? En todo caso. ¿Ahí ustedes conocen o saben algún ejemplo de retroalimentación positiva que se dé fisiológico de nuestro cuerpo, ya sea hormonal o no hormonal? Que ustedes se acuerden de fisiología. La oxitocina puede ser. Ya, a ver cómo funcionaría la oxitocina. Durante el parto, Ya. cuando se necesita que haya contracción. Tiene que aumentar mayor cantidad de producción de oxitocina, ¿no es cierto? Entonces aumenta y la señal sigue siendo el estímulo positivo, ¿no? Ya muy bien, hasta un punto donde ya no se necesite más y para la producción de esta hormona. ¿Qué otra situación conocen? A ver cómo funcionaría ahí la retroalimentación positiva. Creo que no es positivo, es negativo. Es negativa la renin-angiotensina aldosterona mediada por retroalimentación negativa. Otra. Si bien no están los estudios fisiológicos, la producción de prolactina, por ejemplo, para la lactancia materna sería también una retroalimentación positiva porque ante un estímulo de succión va a producirse mayor cantidad de prolactina, mayor aumento de la producción de la leche materna. Aunque no está en los libros, pero es un ejemplo de una retroalimentación positiva. Otro ejemplo de retroalimentación positiva sería a nivel de la coagulación sanguínea ante una hemorragia o pérdida masiva de sangre, donde tenga que activarse los factores 5, por ejemplo, de la coagulación para activar las protombinas para que éste pueda producir el coágulo y evitar, por ejemplo, el sangrado, ¿no es cierto? Necesita de mayor producción de factor 5, mayor producción de protombina para que haya el coágulo. Es un mecanismo fisiológico de retroalimentación positiva. Otro mecanismo de retroalimentación positiva es durante la gestación también para aumentar lo que es la producción de la hormona HCG, ¿no es cierto? La hormona poliónica humana, ¿ya? Para mantener lo que es el embrión vivo tiene que aumentar durante mucho tiempo, en todo caso 9 meses, la producción de esta hormona para mantener el embrión y el desarrollo embrionario y fetal normal de cada niño, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Y otros también, retroalimentación positiva, pero ya les dejo para que lo investiguen ahí un poquito ustedes y vean. La mayoría cumple la función de retroalimentación negativa. En cuanto a los tipos de hormonas que tenemos, se van a dividir en esteroideas y no esteroideas, pero algunos libros la dividen en proteicas, en aminas y en derivadas de colesterol. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, también corresponde si es que lo leen en los libros así, está perfecto. ¿Ya? Aquí en este cuadrito yo lo tengo como esteroideas y no esteroideas, y en las esteroideas tenemos lo que es el cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona. Y entre las no esteroideas tenemos las proteicas, las peptídicas, las derivadas de aminoácidos y las glucoproteicas. Entre las proteicas, las más importantes son hormona de crecimiento, prolactina, insulina, glucagón, calcitonina y la PTH. Entre los peptídicos, la ADH, oxitocina, somatostatina y liberadora de tirotropina. Entre los aminoácidos simples tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la melatonina y la tiroxina o T4. Y entre las glucoproteicas tenemos la FSH, LH, la TSH y la gonadotropina clorhídrica humana o HCG. ¿Ya? Que es la que está presente y la que nos dice que estamos en una gestación, ¿no? La que está ahí en los cositos para hacer la prueba de embarazo, test de embarazo es a través de la HCG. En cuanto a la síntesis de las hormonas, ¿ya? Va a depender mucho del tipo
de hormonas que si pertenece al grupo de las aminas, si son derivados de lípidos o si son proteicas, por ejemplo, o derivados de proteínas. Las que son de aminas, la síntesis va a partir de la enzima tiroxina, que es su precursor para que haya la síntesis y producción de estas hormonas. En cuanto a las esteroideas, van a hacer su síntesis a partir del colesterol y a partir de las reacciones enzimáticas del desprendimiento del colesterol para que dé lugar a la hormona. Y de las proteínas y péptidos, mayormente va a sintetizarse a nivel del retículo endoplásmico rugoso y va a haber una serie de acciones antes de que se convierta en una hormona. O sea que estas hormonas proteicas no salen directamente de una sola enzima como las aminas o como la esteroidea, sino que tienen que pasar por un proceso que se llama conversión de prehormona a prohormona, y de prohormona se tienen que convertir a hormona propia. Por ejemplo, aquí tenemos la insulina, que la insulina es una hormona que no solamente va a estar ahí insulina. Esta insulina tiene que convertirse a nivel del retículo endoplásmico en prehormona, luego en prohormona, y cuando ya esté en prohormona va y se almacena al aparato de Golgi, donde hay vesículas que van a contener esta hormona de insulina para posteriormente secretarse y cumplir su acción de regulación de la glucosa en nuestro organismo. ¿Bien? Eso pasa con la mayoría de las hormonas derivadas de proteínas y péptidos, que no son tan simples su desdoblamiento hasta llegar a hormonas, sino que tienen que cumplir una serie de reacciones entre prohormona y hormona. Las otras son más fáciles y directas de su creación, de crearla, o de su síntesis en todo caso. Estas hormonas tienen muchos efectos en nuestro organismo. Tienen efectos estimulantes, o sea que promueven la actividad de un tejido, como por ejemplo la prolactina promueve el aumento del tejido mamario y que los acinos donde se va a encontrar la leche, ¿no es cierto?, crezcan o aumenten de tamaño para que se almacene la leche materna y luego sea expulsada. Puede tener un efecto inhibitorio donde disminuye la actividad de un tejido, por ejemplo la somatostatina, que es la hormona reguladora e inhibidora de la hormona del crecimiento, nos va a hacer que pare de producirse hormona del crecimiento y IGF-1 para que no crezca más grande un órgano que el otro. Cuando ya creció, va a producir su efecto inhibitorio, evitando de que crezca más de lo mismo. Pueden tener efectos antagonistas, que es cuando un par de hormonas tiene efectos opuestos, y aquí hablamos de insulina-glucagón. La insulina tiene un efecto contrario, ¿no es cierto?, que el glucagón. Cuando está nuestra glucosa muy alta en sangre, porque comimos muchísimos carbohidratos, va a actuar la insulina disminuyendo la cantidad de glucosa en la sangre. Por el contrario, cuando el glucagón está disminuido en sangre, ¿no?, necesitamos alimento externo para que aumente el glucagón en sangre, ¿no? O cuando este glucagón también está alto, pues la insulina también sale para regular la parte del glucagón y mantener la homeostasis de la glucosa dentro de parámetros normales en nuestro organismo. Pero también las hormonas pueden tener efectos sinergistas, que es cuando se tienen que unir dos o más hormonas para potenciar su efecto y mejorar su acción en nuestro cuerpo. Por ejemplo, unir los efectos de la hormona del crecimiento con las hormonas tiroideas. Aumentan su efecto y potencia su acción, porque al unirse estas dos van a mejorar el desarrollo, ¿ya?, de nuestro cuerpo, tanto en talla como en nuestros órganos. Van a mejorar el desarrollo del aparato reproductor tanto masculino como femenino y va a regular la homeostasis de nuestro equilibrio en nuestro medio interno. Y también pueden tener un efecto trófico que se llama, que es cuando una hormona puede alterar el metabolismo de un tejido. Por ejemplo, ahí están las monotropinas.
que van a alterar el tejido, especialmente endometrial, para dar lugar a la menstruación o para dar lugar a una gestación, ¿cierto? Cambian la estructura de ese endometrio y ahí puede suceder o menstruación o gestación, dependiendo de cómo vaya la cosa, ¿no? Entonces, todos estos efectos y estas características las tienen las hormonas. Pueden potenciarse y unirse, pueden hacer acciones simples, pueden hacer acciones complejas, y estas hormonas, con respecto a sus efectos, pueden dar sus efectos mayormente endocrinos cuando tienen que viajar, ¿no es cierto?, por el torrente sanguíneo, pero también pueden tener efectos parácrinos que actúan en su célula diana adyacente o actúan muy cerca, ya que tienen sus receptores muy cerquita, se llama efecto parácrino, o pueden también tener efecto autócrino, quiere decir que la misma célula puede secretar la hormona, pero la misma célula puede crear receptores para que cumpla efecto en el mismo tejido u órgano que la está secretando, ¿ya? Esas propiedades tienen lo que son las hormonas. Estas hormonas pueden dividirse para transportarse en dos grupos, uno que son hidrosolubles y la otra que son liposolubles. Las que son hidrosolubles van a disolverse dentro del plasma y a través del plasma van a viajar por toda la circulación, y estas necesitan un segundo mensajero, como por ejemplo el AMP cíclico, para cumplir su efecto o acción en el órgano. En cambio, las hormonas liposolubles pueden circular a nivel de la sangre y van a circular especialmente en pareja. Les gusta estar unidas a proteínas transportadoras, especialmente proteína G o de tipo albúmina, para poder circular. No les gusta estar tanto solas, ¿ya? Y requieren de receptores en el núcleo de la célula o requieren receptores en el citoplasma de la célula para ir a hacer su acción. Mayormente estas requieren segundos mensajeros y mayormente su acción va a ser a nivel de la membrana, ¿ya? Todas las hormonas que les he mencionado y todas las hormonas que tenemos en nuestro organismo tienen eliminación tanto renal, cuando acaba su función se elimina en renal, o pueden eliminarse por la excreción biliar. Pero hay algunas hormonas, y no todas, que también pueden eliminarse en el mismo sitio donde cumplió su función, o sea, en el mismo tejido donde fue a cumplir su acción, se pueden biodegradar y morir ahí mismo, ¿ya? En cuanto a su metabolismo, la mayoría va a cumplir dos fases, como está ahí, una de reducción e hidratación y la otra va a ser de conjugación, donde ya va a producir su efecto y luego se va a eliminar. ¿Bien? De esto ya les hablé, que es el feedback negativo de retroalimentación, pero les vuelvo a recalcar que es el principal mecanismo por el cual la célula va a regularse o va a autorregularse propiamente cuando haya la necesidad de aumentarse o cuando haya la necesidad de que esta misma disminuya porque ya cumplió el objetivo. ¿Bien? Aparte de este mecanismo de retroalimentación, tenemos otros dos mecanismos que también nos ayudan a regular las hormonas, como por ejemplo el sistema nervioso nos va a ayudar a que se secreten o a que se inhiban algunas hormonas. Por ejemplo, en cuanto al sistema nervioso, podemos tener estímulos externos, tanto de los sentidos como el visual, el auditivo, el gustativo, el olfatorio, el táctil, ¿ya? Que va a hacer que se secreten y se liberen algunas hormonas. También el dolor, la emoción puede producir secreción hormonal. Otro es el control gonotrópico, que se llama, y aquí está dictado por ritmos, especialmente los ritmos circadianos del sueño de día y noche, ¿no es cierto?, que también está regulado y pueden ser secretados por hormonas. Los ritmos estacionales, como por ejemplo invierno, verano, primavera, que también hacen que algunas hormonas aumenten y otras disminuyan, ¿ya? Y los ritmos menstruales, con respecto, que también hacen pues que haya la menstruación o que haya la gestación, y así se regula en nuestro cuerpo. Muy bien, ¿alguien puede dar un ejemplo de alguna hormona que ya sea que aumente o se inhiba durante el invierno? ¿Qué
pasa en invierno con los seres humanos. Donde hay más frío es donde se puede ver mucho más, con más claridad, la función de estas hormonas. Aquí en Santa Cruz el invierno dura muy poco, pero aquí se pueden activar otras hormonas, especialmente en primavera y verano. Pero en invierno, ¿qué sucede con las personas en invierno? ¿A qué tienen tendencia más? A dormir y a comer. A dormir y a comer. Entonces se activa nuestra hormona del hambre. Esa hormona del hambre se llama grelina, es la que nos hace comer, ¿cierto? ¿Ya? Y se inhibe la leptina, que es nuestra hormona de la saciedad. Por eso es que en invierno a veces tenemos tendencia más a comer y tal vez no a tener la saciedad que nosotros normalmente en verano, en otoño podemos tener. ¿Ya? Ahí puede funcionar ese ritmo ya con otro tipo de desregulación. En el verano o primavera, ¿qué hormonas se activan más? Por el mismo calor, el mismo cambio climático hace que aumenten nuestras hormonas de la reproducción, tanto femeninas como masculinas. Aumentan la testosterona, aumentan los estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque estas estaciones dan, ¿para qué? Para promover mayormente la reproducción y la fertilidad. Muy bien. Y en cuanto a los estímulos gustativos, por ejemplo, visuales, olfatorios, también pueden activar muchas hormonas, entre ellas la grelina, ¿no es cierto? Ya visualmente, si estamos ante un plato, no sé, una torta, si les gusta, con eso, visualmente se activa la grelina y nos va a producir hambre, ¿no es cierto? Y hasta que no comamos, no se va a activar la hormona leptina, porque una vez que comamos y nos satisfacemos, la leptina va a entrar en acción junto con la dopamina para que ya cese y nuestro centro de la saciedad esté complacido, ¿no? Muy bien. Entonces estos tres mecanismos entran en la regulación de la hormona. Ahora, hoy en día, con respecto a la secreción hormonal, se habla mucho de algo que se llama neuro, inmuno, endocrinología. ¿Han escuchado? Neuroinmunoendocrinología. Pasa que hoy en día con los estudios y todas esas cosas que hay muchos artículos que dicen que la parte de la mente psicológica influye mucho en la secreción de muchas hormonas, especialmente las hormonas del estrés. Hay muchos artículos donde hablan que solamente con un pensamiento malo que tú tengas, o sea, con un problema que tú tengas, especialmente los problemas económicos que son los más altos, ¿no? Hace que esos pensamientos negativos que tú tengas empieza a secretarse tu hormona del estrés que se llama cortisol y con ello empieza una cascada de secreción hormonal que te van a producir mal humor, envejecimiento, alteración de tu ritmo circadiano, te va a dar insomnio, el insomnio te va a llevar a más estrés, te va a llevar a aumentar de peso, ¿no? Y te va a producir irregularidad en la parte de la regulación hormonal. Pero eso mismo te va a llevar a que se active tu estado de alerta a nivel neurológico y ahí actúa el sistema nervioso, especialmente el simpático, en el que nos mantiene en alerta, nos mantiene irritables, nos mantiene mal, ¿no? Al mismo tiempo, todo ese estado psicológico, emocional y alteración del sistema nervioso va a hacer que repercuta en tu sistema inmunitario y las personas tienen tendencia a enfermarse. Especialmente se ha relacionado con resfrío común y gripe, ya de más de 3 episodios en el año, con procesos de estrés, que parte de un pensamiento y que ese pensamiento causa un daño a nivel endocrinológico y de desajuste hormonal, y que te forma una cadena viciosa, un círculo vicioso, que al fin y al cabo la persona termina con
enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, o sea, hay un mundo de cosas, ¿no? Y te lleve a estados de enfermedades de tipo autoinmune, y que se activa ahí tu lupus, y que se activa tu diabetes, y que se activa tu Addison, y que se activa, no sé, tu Sjögren, y que se activa tu rosácea, que es autoinmune, tu psoriasis, que vamos a ver ahí en dermatología, por causa de un estado mental. Y es que hoy en día, tanto la parte mental del sistema nervioso y inmunológico repercuten en la alteración endocrinológica y de la función hormonal. ¿Bien? Eso es para comentarle más o menos y hacerles saber que esto existe, y ahí viene el por qué me enfermo mucho, el por qué tengo diabetes, el por qué tengo a veces parte de un pensamiento, ¿no? Por eso que hoy en día hay muchos que dicen, no cuida tus pensamientos, ¿no? Que sean más positivos que negativos, porque ven que un pensamiento negativo te puede llevar a algo malo al final, ¿no? Si repercute todo el tiempo, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, ustedes vean nomás a su alrededor o en su casa, los que sufren más de estrés es más que todo por la parte económica, ¿no? Y esto, y están ahí pensando, empieza a aparecer las canas, empiezan a aparecer las arrugas, el envejecimiento prematuro, ¿no? Por estrés, y después que resulta que tiene hipertensión, que resulta que le hagan una diabetes mellitus tipo 2 por estrés, que resulta que tiene su placa ahí de psoriasis porque tanto pensar y pensar, ¿no? Lo llevó a un estado de autodestrucción de su mismo organismo, ¿no? Para que vean que el hombre somos complicados y dueños de nuestro propio desastre, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Bueno, y aquí en este cuadrito, otra vez para recordarles la retroalimentación negativa y la cascada de secreción hormonal. Ahora, hay hormonas que no cumplen completo esta cascada de secreción, ¿ya? Y que son mediadas por factores externos para que puedan secretarse, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué? La insulina necesita del factor glucosa para que pueda secretarse. Si la glucosa no está abundante o no comes tú y no hay carbohidratos en el estómago, no hay cómo se libere la cantidad de insulina. Entonces es dependiente de factores externos, ¿ya? Muy bien, entonces hay hormonas que cumplen la cascada y hormonas que son dependientes también de factores externos para que puedan secretarse. En cuanto a las funciones de la hormona, las más básicas son estas, pero cuando empecemos a desarrollar la fisiología de cada hormona, van a ver que la hormona del crecimiento no solamente nos hace crecer, tiene más de 100 funciones que va a cumplir esa hormona, ¿ya? Pero crecimiento y desarrollo, producción, utilización y almacenaje de nuestra energía, equilibrio de nuestro medio interno, nos ayuda en la reproducción, hacen acciones complejas. Una sola hormona puede producir efectos diferentes en varios órganos, o también la regulación de un proceso biológico puede requerir de muchas hormonas para que me regulen ese proceso biológico. En cuanto a las enfermedades que vamos a ir, se clasifican en enfermedades primarias, secundarias y terciarias, y esto va a depender del sitio de donde está la afectación, ¿ya? Si el defecto o la enfermedad empieza a nivel de las glándulas, ya sea tiroides, gónadas, suprarrenales, hipófisis, o sea, de la más alejada, se llama patología primaria. Si mayormente la enfermedad o la lesión está a nivel de hipófisis, se llama enfermedades secundarias de origen secundario. Y si se encuentra en el hipotálamo, es de origen terciario. Es así que tenemos, por ejemplo, enfermedades de tiroides como el hipotiroidismo primario, porque sí puede haber un efecto en la tiroides misma, pero también podemos tener un hipotiroidismo secundario porque se bloquea la función de la TSH, o podemos tener un hipotiroidismo terciario porque la cascada, al bloquearse la TSH, no va a dar lugar a que haya ese desarrollo y tengamos un
Lo mismo pasa con las demás enfermedades. Entonces, más que nada, digamos, dependiendo de dónde sea el bloqueo, va a ser primaria, secundaria, terciaria. Exactamente, donde esté la lesión, donde esté el daño, el bloqueo va a ser primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Puede ser que el bloqueo esté arriba y empiece desde el origen, no haya la cascada, entonces la enfermedad va a ser terciaria y mayormente cuando pasa en hipotálamo hipófisis, la causa más común o es autoinmune o es por tumores neuroendocrinos, que son los que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Y cuando pasa en las glándulas ya más alejadas de la cabeza, mayormente son por lesiones, por autoinmunidad, por factores ambientales externos que causan un daño directo, ya como radiaciones, como exposición al calor, como exposición a algunos agentes que se llaman disruptores endocrinos, que vamos a ir hablando, ¿ya? Y que producen un daño y eso repercute en nuestro organismo, ¿ya? Pero que la cascada sigue funcionando, solamente que no hay producción del T3 y T4 y no hay como nuestro cuerpo reciba esa T3 y T4, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Cuando ya empecemos a hablar de tiroides y empecemos a ver la fisiología tiroidea, ya vamos a ver por qué hay ese hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario y terciario. Lo mismo pasa con las otras enfermedades, ¿ya? Muy bien. Hasta acá, preguntas. ¿Dudas? No se olviden que el libro de referencia es el Tratado de Toxicología de Williams. La edición 13 está aquí en la biblioteca. Y yo también les voy a mandar otro libro de referencia que lo tengo en PDF para que puedan mejorar